Esa se logró en el año 1997, en un primer momento con 25% y luego fue ampliada con la congresista Mercedes Cabanillas en un 30%. Hasta ahora no llegamos a cubrir el 30%, no porque no exista la ley, sino porque muchas mujeres no se animan todavía a participar en política porque son temerosas de ser víctimas de persecución o de acoso o de exponer su vida pública porque nos critican más a las mujeres que a los varones. Por eso que a pesar que existe esta cuota y que nos ha dado la oportunidad de mirar con otra dimensión, otra clase de problemas que afectan la maternidad, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, temas que no se veían antes y que nos han hecho hacer una serie de iniciativas legislativas en pro de este sector. Entonces creemos que la ley de cuotas no es suficiente, sino que hay que trabajar en una capacitación y en una promoción para hacer que más mujeres participen en política. Dentro del trabajo parlamentario, y aquí ya me voy a los hechos, nosotros hemos procurado estar en los diferentes foros. En este caso, en el de GOPAC, que es la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Ahí ya hemos formado el capítulo de Perú en el año del 2013 en Filipinas y casualmente fuimos 5 mujeres las que integramos GOPAC, de las cuales quedo yo nomás, falta integrar a mayor número de mujeres con este nuevo Parlamento. GOPAC reconoce que es necesario fortalecer el trabajo de mujeres en la capacitación para facilitar su participación activa en la lucha contra la corrupción. Y tenemos la experiencia entonces de otros países que junto con GOPAC nos están ayudando en esa tarea. Aquí en el Perú se ha creado la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, y esta comisión, que está presidida por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros, ya elaboró las políticas nacionales de integridad y lucha contra la corrupción y está en plena elaboración del Plan Nacional para aplicarlo. Esto todavía, es un trabajo esforzado entre todas las instituciones del Estado para poder combatir la corrupción. La corrupción no es de ahorita, tiene añales de historia, y tenemos que seguir combatiéndola en sus nuevas modalidades. Es por eso que tenemos que ponernos al día todas las instituciones del Estado. Hemos dado la ley, como ha mencionado Alejandra, durante mi periodo de presidencia, de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Creo que este es un paso muy importante para que sepan quienes han ingresado a estos delitos que no vamos a tener contemplaciones y que se va a perseguir hasta el final. Ya están advertidos los funcionarios públicos que los recursos del Estado son sagrados y que tienen que cuidarlos y no servirse de ellos. Tienen que saber que estas sentencias van a ser perseguidas hasta el final de sus días. También estamos en una intención de pertenecer a la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en un esfuerzo de ejecutivo y legislativo para poder ser invitados. Aquí está México y Chile, ya pertenecen, les hemos pedido a través de la Alianza del Pacífico, casualmente hoy día, de que puedan presentar una carta para que el Perú, que ya viene cumpliendo una serie de requisitos, pueda ser integrado. ¿Y por qué es importante? Porque con OECD vamos a poder tener no solamente la cooperación, sino la experiencia, el expertise que ya han ganado otros países y podemos intercambiar información. Para esto ya en la Comisión de Relaciones Exteriores hemos aprobado 2 convenciones, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que va a permitir promover la cooperación a través de programas vinculados, y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Casualmente, esto de lo que hablaba antes Jenny Vilcatoma, si tenemos experiencia y podemos intercambiar esta información, vamos a hacer que podamos tener acceso a dónde van estos recursos de la corrupción y cómo podemos hacer para poder intercambiar estas informaciones y hacer que retornen estos recursos. Creo que se me pasó el tiempo y todavía no he terminado. Gracias.
Hay otra ronda, Luz. Yo quiero darle la bienvenida a Ana Belén Marín. Ella representa a la provincia de Cotopaxi por el partido Alianza País. Se formó en el Centro de América como ingeniera zamorano con especialidad en desarrollo socioeconómico y medioambiental. Desde sus inicios ha defendido la justicia, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. Ha trabajado además en la generación y aplicación de proyectos productivos, participativos en el ámbito agrícola, pecuario, comercio justo. Además, ha representado al Ecuador en varios eventos internacionales. Ana Belén, es un gusto tenerte con nosotros. Sé que eres autora del proyecto de ley, además, sobre gestión de riesgo. Tienes los próximos 4 minutos. Muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Quiero iniciar agradeciendo esta oportunidad a Parlaméricas y también al NDI. Y por supuesto hacerle llegar un cordial saludo por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero. Quiero mencionar que desde este espacio me complace decirles que la participación de la mujer en el ámbito público y político es fundamental, para que por un lado podamos dar cumplimiento a la Constitución de la República del Ecuador y posiblemente de muchas de sus constituciones, pero también con la legitimidad y con las justas aspiraciones que tenemos en el ámbito de derecho de alcanzar equidad en el acceso a las oportunidades laborales y sociales, porque la construcción de oportunidades equitativas no depende solo de las mujeres. Este es un trabajo de hombres y de mujeres. Hoy, aquí presentes, ha venido una delegación muy nutrina del Ecuador, pero también en equidad y en diversidad ideológica. Me encuentro con 2 colegas asambleístas hombres, asambleísta Celia, asambleísta Valle, y también con una gran asambleísta, Paola Vintimilla, y mi persona. Estamos 4 de esta delegación muy nutrida y diversa ideológicamente, que permite ver con amplitud esa diversidad que requiere en este momento. Quiero mencionar que me puntualizaré en 2 enfoques. El primero, nosotros hemos construido históricamente en esta Asamblea Nacional, hemos aprobado la ley en contra de los paraísos fiscales y también hemos aprobado una reformatoria a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Estas 2 leyes han partido de una necesidad popular, han nacido de una consulta popular, de un referéndum que fue consultado oportunamente a los ciudadanos y que el 19 de febrero del 2017 fue aprobada mayoritariamente por el sí, para que construyamos una ley en contra de los paraísos fiscales. Y posteriormente, el 4 de febrero del 2018, hace pocos días, tuvimos la aprobación también mayoritaria, más del 67% de la población a favor de la construcción de la reformatoria al proceso del Consejo de Participación Ciudadana. Y estas 2 leyes, lo que han permitido, por supuesto, la primera, es tener una base jurídica que por supuesto tiene varias motivaciones. Una de ellas es que los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales. Habilitan a los que más poseen para mover su riqueza a lugares donde no tienen que declarar y así evitar cargas fiscales. Otra motivación adicional es que según las organizaciones de cooperación y desarrollo económico, en los paraísos fiscales se ocultan más de 7 billones de dólares, y esto Tax Justice New York dice y reporta y señala que el dinero de los impuestos evadidos a través de los paraísos fiscales superan los 255.000 millones de dólares anuales, una cantidad necesaria para lograr inclusive cumplir los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. En el ámbito regional, el 22% de la riqueza de América Latina se encuentra en empresas offshore. Esto da como resultado que cada año se dejan de recaudar 320.000 millones por evasión y elusión fiscal, el equivalente al 6.3% del Producto Interno Bruto regional. Estas motivaciones, por supuesto que son las que nos han motivado para nosotros poder construir una ley en contra de los paraísos fiscales. Pero también tenemos que entender cuál es la afectación de la misma o a qué sectores están afectando. Y a ello quiero referirme en lo siguiente. Alrededor de 1.468 empresas en paraísos fiscales tienen acciones en empresas ecuatorianas
y 2.111 empresas offshore tienen relaciones con el país. En total, 3.489 empresas offshore han sido identificadas previo a la construcción de la ley. Cerca de 30.000 millones se han fugado a paraísos fiscales. De acuerdo al SRI, que es el Servicio de Rentas Internas, en los 2 últimos años se han sacado cerca de 4.500 millones del país, 1.678 empresas vinculadas. Pero aquí los problemas no son solo económicos, los problemas también son éticos, causados por los paraísos fiscales, que como son ellos, la corrupción, la generación de actividades ilícitas, la concentración de riqueza en pocas manos. Para esto es importante que se pueda contemplar y entender que la lucha contra los paraísos fiscales es una lucha contra el crimen transnacional y contra la corrupción. Los dineros en paraísos fiscales tienen una actitud antipatriótica de llevarse sin pagar impuestos del dinero que serviría para potenciar el desarrollo de un país en obra pública y sobre todo en salud y en educación. Quiero terminar mi primera fase indicándoles cuál es la disposición transitoria de esta ley. Y voy a leerlo textualmente porque consideramos que esta es la base fundamental de la ley. La disposición transitoria menciona lo siguiente: las personas que a la entrada en vigencia de esta ley ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidoras públicas tendrán que acatar los mandatos de la consulta popular y esta ley o renunciar a su cargo hasta que el 6 de marzo del 2018 bajo pena de destitución. No será válida la transferencia a favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Y la última disposición transitoria dice que a partir del 6 de marzo del 2018 no podrán postularse para un puesto de elección popular ni tener la calidad de servidores públicos bajo cualquier modalidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Quiero presentarles a la congresista Marilena Foronda Farro. Ella es congresista del partido político Frente Amplio, socióloga y reconocida ecologista peruana, que durante 30 años de lucha ha trabajado por erradicar la contaminación ambiental derivada de la industria pesquera en Chimbote, su ciudad. En reconocimiento a esta labor, en abril del año 2003 recibió el premio Goldman. Estudió sociología en la Universidad Autónoma de México y tiene maestría en gestión ambiental por la Universidad Antenor Orrego de Trujillo. Ella es congresista y fue presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos para el periodo legislativo 2016-2017. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Empecemos por el lenguaje. Un lenguaje no sexista que permita reconocer la inclusión de varones y mujeres en esta difícil labor que nos ha tocado vivir. Es mi primera experiencia como legisladora y cuando llegué aquí al Congreso de la República de mi lejana ciudad Chimbote, que está a 6 horas al norte de Lima, vine con la esperanza de poder lograr iniciativas legislativas y también ejercer acciones de representación y de fiscalización y control político ante problemas que son estructurales en el país. Y dado que el tiempo es muy limitado, quisiera referirme en concreto al tema de la corrupción. Desde mi bancada, a la que me honro representar en esta oportunidad, siempre ha tenido una práctica de llevar adelante lo que dice y lo que hace. Y en ese sentido, nuestros niveles de representación dentro de las comisiones del Congreso de la República, que inicialmente tuvimos 4, han estado mayoritariamente representadas por mujeres parlamentarias y también por compañeros varones que nos han apoyado en esta lucha difícil y desigual que es lograr un enfoque de género en iniciativas parlamentarias, porque somos diferentes pero no desiguales. Pero no desde una perspectiva feminista tan solo ultranza, sino entendiendo que la lógica que está detrás de esto es un modelo que de por sí ya demostró en varios niveles que es absolutamente insostenible. Y me alegra mucho enterarme ahora de que en el Parlaméricas hay un proceso, uno de los enfoques también de cambio climático, de los cuales somos autores de ley, y reconocer por una amiga que acabo de conocer ahora aquí, que esta ley de cambio climático en América Latina es la primera que tiene un enfoque de género, ley que fue hecha por la bancada del Frente Amplio y aprobada por el Congreso y espero pronto promulgada por el nuevo gabinete.
Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de corrupción? Muchísimo. Porque muchos de los problemas que nosotros enfrentamos en el país, como los más de 220 conflictos socioambientales, como la marginación que tenemos de muchas mujeres y pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos y en el uso de su territorio, tiene que ver con la aplicación de modelos extractivistas que han visto en este maravilloso territorio que es el Perú, somos el quinto en mayor biodiversidad del planeta, un lugar solamente donde hacer plata para llevársela bien. Y eso se ha expresado en las últimas 5 gestiones de gobierno que hemos tenido y que ha originado que los 5 últimos presidentes que hemos tenido en la República en el Perú, casi 27 años, estén o presos o prófugos o en proceso de extradición. No es algo que nos enorgullece, pero es algo que refleja hasta dónde la corrupción ha podido llegar a los más altos niveles de poder para poder enquistarse ahí y desde ahí poder tejer una red de crimen organizado que tiene territorios secuestrados, como lo sucede en el norte del Perú y como sucede aquí nomás a media horita en el Callao. Porque el narcotráfico asociado a la corrupción ha permitido que esto se dé, y desde la bancada del Frente Amplio estamos impulsando iniciativas legislativas para luchar frontalmente contra la corrupción. Una de ellas es la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Otra iniciativa legislativa es que nunca más los corruptos y aquellos que hayan delinquido y fue aprobado por el Congreso de la República puedan ejercer un cargo público. Porque es bien fácil maquillarse, lavarse la cara y después volver a presentarse a las elecciones con plata que viene precisamente de la corrupción. Y un tema que fue muy debatido es de dónde se originan los fondos para las campañas políticas. Y necesitamos una reforma urgente, trascendental de los partidos políticos para que no utilicen los fondos privados y que después esto signifique un compromiso a priori cuando se trata de implementar una agenda política. Y esto lo hemos visto en los famosos Odebrecht. Un escándalo Odebrecht de América Latina que puso por delante en nuestras narices el tema de la corrupción. Y aquí nadie se ha salvado. Y ha significado que desde afuera vengan las investigaciones para que recién aquí se investiguen, para que se active de una manera más profunda el Poder Judicial, para que haya una modificación del sistema de control. Y a partir de ahí, desde esos niveles, empezar en una lucha contra la corrupción. Porque aquí se juzga la corrupción desde la vara del poder. Y de una vara del poder que controla los medios de comunicación, que controla los lobismos, que controla las formas de hacer política. Y desde donde las mujeres tenemos que pelear muy fuertemente para lograr que estas condiciones de inequidad que son estructurales y que tienen rostro de pobreza y de corrupción puedan ser modificadas no solamente con normas, sino con una reforma estructural de la visión que tenemos de América Latina y de la forma de hacer gobernanza real en el país con inclusión y con justicia. Realmente hablar este tema en 5 minutos es bastante corto, pero yo quería solamente terminar esta primera parte para dejar algunas ideas fuerza que sería interesante debatir, porque aquí no se ha agotado, es un desafío. Y yo pienso que los problemas son el disfraz de las oportunidades. Y Parlaméricas es una excelente oportunidad para colocar el tema de la corrupción como parte de una estrategia que tenemos que resolver. ¿Cómo se interconecta que estas formas de organización del crimen organizado con la corrupción? ¿Cómo logramos para que la sociedad civil se incluya a través de sistemas de veeduría ciudadana y de control real en la gestión pública en todos los niveles territoriales? ¿Cómo hacemos para que la justicia no sea manipulada desde los otros poderes del Estado, sino que exista autonomía real entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial? Más allá de los partidos hay que pensar en el país. Y el país requiere ese tipo de reformas estructurales y América Latina también así lo merece. Muchas gracias, María Elena. Vamos a escuchar ahora a Luciana León. Aplausos para ella. Luciana León Romero es abogada y política peruana.
Es miembro del Partido Aprista Peruano y congresista de la República por 3 periodos, 2006, 2011, 2016. Estudió en el Colegio Villa María en la ciudad de Lima y luego ingresó a la Universidad de Lima, en donde se graduó como abogada. Posteriormente obtuvo una maestría en Gobernabilidad y Políticas Públicas por el Instituto de Gobierno y Universidad San Martín de Porras. En el Congreso de la República ha presidido la Comisión de Defensa Nacional, de Orden Interno y Desarrollo Alternativo de Lucha contra las Drogas en la primera parte de este periodo. Es autora de la Ley 3554, ley que declara héroes de la democracia los comandos Chavín de Huántar. Vamos a recibir a Luciana con sus aportes que giran en torno a cuál es el rol de la mujer en la lucha contra la corrupción. Adelante, Luciana. Muchísimas gracias, Alejandra, y un saludo muy especial y muy cordial a todas las autoridades y asistentes aquí presentes. Para mí es muy satisfactorio estar compartiendo con ustedes este tercer encuentro de Red de Parlamentarios Parlaméricas, el cual tiene como punto principal sobre todo el tema de la gobernabilidad democrática frente a la corrupción y específicamente en esta sesión número 3 abordar el rol de las mujeres parlamentarias contra una de las epidemias más severas que azotan nuestros países, como es la corrupción. Dicha preocupación obviamente la compartimos todos los presentes y que hacemos una causa común por el futuro de nuestros ciudadanos, países y democracias. En febrero de este año, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, en el cual el Perú lamentablemente ocupaba un lugar muy preocupante en Latinoamérica, igualado con países como el de Brasil, Colombia y Panamá, países que han padecido también los escandalosos casos de sobornos y aportes de parte de una empresa brasilera y que ha afectado a todo nuestro continente. Situación que se ha visto además reflejada en la encuesta del 2017 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, donde se dio a conocer que 48% de los peruanos consideraba que el principal problema que afecta a nuestro país es la corrupción. Siempre había sido el tema de la delincuencia, pero en esta oportunidad se desplazó la preocupación por el tema que todos vemos y nos preocupa, que es el de la corrupción. Por ende, nuestra población ha perdido absoluta fe en las instituciones que forman la estructura del Estado y por ello las principales dependencias públicas del Perú tienen los niveles más altos de desaprobación. Esto obviamente afecta a la legitimidad de las autoridades y perjudica las políticas públicas y decisiones que pretendemos realizar. Pero no solo afecta la imagen y credibilidad de nuestras instituciones, sino también afecta a nuestra economía. Así tenemos, por ejemplo, lo dicho por el Defensor del Pueblo en el Perú, quien refiere que nuestro país, como consecuencia de la corrupción, pierde aproximadamente el monto de 12.000 millones de soles, que viene a ser 3.600 millones de dólares. Dinero que podría obviamente utilizarse para construir hospitales, carreteras, colegios, comisarías, entre otros. Por ello, hoy más que nunca tenemos la responsabilidad y el gran desafío de cambiar esta realidad y encauzar las riendas de nuestro país, que ha sido lastimosamente golpeado, porque los más perjudicados son los que ven y esta triste realidad como los ciudadanos de a pie. Es así que en el marco de la lucha contra la corrupción, en el Perú se desarrollaron diversas herramientas normativas para combatir este cáncer, entre las cuales puedo mencionar la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la Ley del Nepotismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ley que regula la presentación de declaraciones juradas y bienes, ingresos y renta de los funcionarios y servidores públicos del Estado, la ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, la ley de control interno de las entidades del Estado, entre otras. Sin embargo, para mí, una de las más importantes que, además de las mencionadas en esta mesa, que quisiera comentar con ustedes, es una que hace poco sacó el Congreso de la República, que es la ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones,
en la Ley de Elecciones Regionales y Municipales. Esta ley tiene como finalidad promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos. Lo mencionó en su exposición la congresista Foronda, y efectivamente esta ley, considero, es una de las más importantes normas en materia anticorrupción que hemos aprobado en esta legislatura, puesto que impide postular al cargo de presidente, vicepresidente de la República, al Congreso, al Parlamento andino, al Parlamento Congreso de la República, así como a puestos de representación local en los gobiernos locales y regionales, aquellas personas que han sido condenadas por delitos de corrupción y otros ilícitos. En esa sesión, obviamente, hubieron opiniones distintas de diversos grupos políticos que exacerbaron el ánimo del debate, pero tanto mi posición como la posición de mi partido y de la gran mayoría siempre fue a favor de la aprobación de tan importante iniciativa, respaldando desde su inicio hasta el final de su aprobación. Además, dicha aprobación tuvo una mayor importancia porque un día después el gobierno peruano convocaba elecciones regionales y municipales. De no hacerlo, los condenados por delitos relacionados a actos de corrupción hubieran podido participar en las próximas elecciones de octubre de este año sin limitación alguna. Por ello, esta ley, de hecho, ha sido un gran paso para combatir este flagelo. Creo que en la segunda ronda voy a poder exponer algunas propuestas legislativas más que hemos llevado adelante y que han promovido justamente también la función fiscalizadora desde la participación de jóvenes y mujeres a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias, Luciana, y de inmediato le quiero dar la bienvenida a la senadora Aquila Byron Isbeth. Ella es bachiller en Ciencias para la Gestión de Sistemas de la Información de la Universidad de Florida del Sur. Cuenta con una maestría en Sistema de Cómputo e Informática por la Universidad Quinnipiac de Connecticut, Estados Unidos. Aquila Byron Isbeth fue nombrada como senadora en la Asamblea Nacional de San Cristóbal y Nieves el 26 de octubre del año 2016. Ha sido miembro de la Asociación Juvenil Parlamentaria San Cristóbal y Nieves, representando a la Federación el año 2000 ante el Parlamento Juvenil de la Comunidad de Naciones. También ha laborado en el Banco Central de Caribe del Este. Muchas gracias por estar con nosotros. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Thank you very much, Madam Moderator, and thank you very much Muchísimas gracias, señora moderadora, y también muchas gracias, Parlaméricas, por haberme pedido ser parte de este panel. Para mí es un placer estar entre este grupo honorable de mujeres y escuchándolas. Sé que hay mucho que puedo aprender al ser yo un nuevo miembro del Parlamento. En San Cristóbal de las Nieves estamos hablando del rol de las mujeres parlamentarias en la lucha contra la corrupción. En St. Kitts y Nieves y en muchos de nuestros territorios pequeños, aunque sabemos que la corrupción está allí y sabemos que sí existe, no es tan rampante como en nuestros pequeños territorios, como puede ser en otros lugares, como lo es aquí en Perú y en Ecuador, etc. Sí tenemos leyes en nuestros libros que hablan de la corrupción y sí entendemos que la corrupción tiene efectos profundos en lo que podemos dentro de nuestro país para poder implementar diferentes políticas y programas que afectan a muchos individuos a nivel pequeño. En St. Kitts y Nieves tenemos la integridad, la ley de integridad, que observa un código de conducta e interés para oficiales o funcionarios públicos por ofensas y abuso de poder, mala conducta, y en conexión a eso hacer provisiones para el establecimiento de la Comisión de Integridad. También tenemos la ley de defensoría, donde el defensor se establece para proteger y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos de St. Kitts y Nieves, y actualmente en el Parlamento tenemos la Ley de Libertad de Información, que es una legislación que nos dará acceso público a los documentos y detalles en posesión de autoridades públicas y agencias gubernamentales. Como no hablamos mucho de la corrupción en mi país y no hay un enfoque real en la corrupción por sí, el rol de
las parlamentarias mujeres lo miramos más como temas de leyes y políticas en general, porque de hecho estas van a incluir las relacionadas a la corrupción. Para darles una idea general de Saint Kitts y Nevis y todo el Parlamento, tenemos como 50 miembros en el Parlamento. Y hablando de las mujeres y su contribución, tenemos 15 miembros del Parlamento, 11 elegidos y 4 senadores. De estos 15 miembros, solamente hay 3 mujeres parlamentarias. De esas 3 mujeres, solamente una ha sido miembro elegido del Parlamento. Las otras han sido nombradas por el gobierno como senadoras. No es para decir que las mujeres no tengan el ánimo de participar.